Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química, siguiendo siempre el programa de la materia de química aplicada a la ingeniería. Vamos a ingresar ya a un capítulo 3, donde acá estamos titulando química orgánica, ¿no? Haciendo una breve definición, podemos indicar de que química orgánica, más bien, estudia los componentes del carbono, ¿no? En el siglo XVIII se obtenía sustancias orgánicas de plantas y animales, ¿no? Y se creía que solamente en base a ello se estudiaba química orgánica. Pero en 1828 un químico alemán de apellido Wöhler preparó urea, ¿no? La cual es un compuesto orgánico, y obtuvo precisamente esta urea de dos compuestos, en este caso inorgánicos. ¿Cómo hizo este experimento? Antes tomó en cuenta el cianato de plomo, ¿no? Y luego tomó en cuenta el amoníaco acuoso. Acá tenemos el amonio y acá más agua, ¿no? También llamado amoníaco acuoso. Entonces, la combinación de estos elementos, ¿verdad?, dio precisamente la urea, la cual está simbolizado químicamente con nitrógeno, hidrógeno 2 y todo también, en este caso, en 2, ¿no? Como su índice. Y además multiplicado por el carbono y el oxígeno. Entonces, este compuesto NH2 a la vez 2, ¿no es cierto? Y CO, precisamente es la fórmula de la urea, la cual ha sido obtenido precisamente de compuestos inorgánicos. Y desde ese dato, ¿no es cierto?, ya se combinó, digamos así, en este caso, la química orgánica y la química inorgánica, ¿verdad? Pero además de la urea, también acá se obtuvo, además, el hidróxido plumoso, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, como les indico, se desarrolló más que todo la química orgánica, ¿no? Ahora bien, dentro de las características del carbono, podemos indicar el número atómico es de 6. El peso atómico del carbono en este caso es 12. Recordemos que el número atómico está dada por el número de protones que está en el núcleo atómico, ¿verdad? Mientras que el peso atómico es la suma de las masas de los protones y los neutrones que están precisamente en el núcleo, en este caso atómico, ¿no es cierto? Estamos acá mostrando la estructura del carbono. Si tiene número atómico 6, en la primera capa acá acepta 2 electrones, y en la siguiente capa L, en este caso, acepta 4 electrones, ¿no? También definido de esta forma, ¿no es cierto?, al indicar número atómico de 6. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias principales entre las sustancias orgánicas y las inorgánicas? En primer lugar, en las orgánicas podemos hacer notar de que son combustibles, ¿no? Además de que reaccionan lentamente, ¿no es cierto? También son volátiles, hablando de las sustancias orgánicas. Pero además, sus moléculas contienen, en este caso, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? El cual también se extrae, en este caso, de la naturaleza, tal como el petróleo, por ejemplo, el gas natural y otros elementos más. Pero en cambio, ¿qué pasa en los inorgánicos? Los inorgánicos no son combustibles, ¿no? Acá hace una diferencia con orgánicos. Hemos visto que orgánicos son combustibles, pero los inorgánicos no son combustibles. Esta diferencia con los orgánicos es de que los inorgánicos reaccionan instantáneamente. Además de que los inorgánicos no son volátiles, ¿no es cierto? Y a los elementos inorgánicos los podemos ver en este caso en forma de óxidos, sales, bases, etc.
¿De acuerdo? Bien, pero también se toman en cuenta los diferentes enlaces que se tiene dentro de los dentro de estas sustancias, ¿no es cierto? Y principalmente estamos refiriéndonos en este caso al carbono. Diremos tipos de enlace, voy a colocar como subtítulo, indicamos tipos de enlace, ¿no es cierto? Entre átomos de carbono. Indicamos entre átomos de carbono, ¿no? Bien, existen los siguientes tipos de enlace para que después podamos entender los diferentes compuestos relacionados con química precisamente orgánica, ¿no? Uno de ellos, vamos a indicar uno por cada dos, es el covalente simple. Hablamos de covalente simple. En covalente simple, en este caso, las conexiones, como su nombre lo indica, son simples, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, darnos como ejemplo una molécula, en este caso orgánica. Hablamos de la molécula, por ejemplo, indicaremos de etano, ¿no? Molécula, indicaremos de etano. Esta molécula de etano consta de dos átomos de carbono, las cuales están representadas inicialmente de esta forma, pero están en este caso acompañadas por los hidrógenos, ¿no es cierto? Es decir, acá tiene estos elementos, hidrógeno, hidrógeno, acá también hidrógeno, hidrógeno, acá hidrógeno y acá también hidrógeno, ¿no? Entonces, la fórmula química de la molécula de etano está dada por el carbono 2, hidrógeno, en este caso 6, ¿no es cierto? Es decir, de que estos dos átomos de carbono, ¿no es cierto?, comparten, podemos decir, una pareja de electrones, ¿no? De esa forma se define, en este caso, un covalente simple, ¿no es cierto? Pero ahora bien, un segundo tipo de enlace. Hablamos del covalente, en este caso, doble, ¿no? Al referirnos al covalente doble, vamos a tomar como ejemplo a una molécula, indicaremos de eteno, por ejemplo, ¿no? Una molécula, indico, de eteno, ¿no es cierto? También esa molécula de eteno participa dos carbonos, es decir, dos átomos de carbono, pero acá ya se tiene un enlace doble, ¿no? Entonces, al tener un enlace doble, está acompañado acá por el hidrógeno, por este otro lado también con el hidrógeno, acá también se tiene un hidrógeno y acá también se tiene, en este caso, un hidrógeno, ¿no es cierto? Esta es la forma estructural, diremos en este caso, de la molécula de eteno. Ahora, su fórmula, en este caso química, está dado por carbono 2, ¿no es cierto? Y hidrógeno, en este caso 4, ¿no? Especialmente acá ya vemos un enlace doble, ¿no es cierto? Es decir, de que dos átomos de carbono, ¿no es cierto?, podemos decir, comparten dos parejas de electrones, ¿verdad? Representándolo de esa forma, ¿no? También se conoce un otro tipo de enlace. Aquí indico el covalente triple. Para explicar el covalente triple, nuevamente vamos a tomar como ejemplo
A la molécula, esta vez a la molécula indicaremos de etino. Hablamos de la molécula de etino. A ver, ¿cuál es su fórmula? Indicaremos representada para este caso, ¿no? Pero antes de la fórmula vamos a ver su estructura. Si estamos hablando de una molécula de etino, nuevamente acá participa dos carbonos, pero están unidos, en este caso, con un triple enlace, y está acompañado por hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, su fórmula, en este caso, química, de una molécula de etino está dado, en este caso, por el carbono 2, precisamente hidrógeno 2, ¿no? Entonces, acá tenemos dos carbonos y tenemos, en este caso, dos hidrógenos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso de que estos dos átomos de carbono, ¿no? Están, en este caso, compartiendo, diremos, tres parejas de electrones, ¿verdad? Al hablar del covalente triple, ¿no? Pero también se conoce un otro tipo de enlace. En este caso, nos referimos a los enlaces, indicaremos, cíclicos, o más conocido como estructuras. Acá colocó estructuras cíclicas. Indicamos estructuras cíclicas. Si bien en estos casos, en covalente simple, más bien doble y triple, ¿no es cierto? Al hablar estamos hablando más bien en este caso de elementos acíclicos. ¿Qué significa eso? De que estos elementos no van a poder volver a su estado inicial, ¿no es cierto? Mientras que si hablamos de estructuras cíclicas, en este caso ya utiliza precisamente ciertas formas, diremos, se unen formando anillos. Se unen, indicaremos, formando anillos, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar acá diremos al carbono, acá también el carbono y acá también carbono. O sea, tres átomos de carbono, unidos precisamente de esta forma, ¿no? De esta forma. Ahora bien, estos átomos de carbono están unidos precisamente por hidrógenos. Acá coloco un hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá también otro hidrógeno, acá coloco otro hidrógeno, acá también coloco otro hidrógeno y acá también otro hidrógeno. ¿No es cierto? Entonces, este elemento es conocido, que escribo su nombre, ¿no es cierto?, como el ciclopropano. Pero antes toma una forma triangular, como ustedes podrán notar. Se utiliza ya formas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué lo hace esta forma triangular? Lo hace nada más que la ubicación de los carbonos, ¿verdad? Acá carbono, 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 ¿no? Es como si aquí estuviera un carbono, acá un carbono, otro carbono, ¿no es cierto? Participa tres carbonos, ¿no? Y este compuesto, así tal como estamos viendo, ¿no es cierto?, recibe el nombre de ciclopropano, ¿no? Hablando ya de elementos cíclicos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las formas más comunes de los enlaces que se conocen entre átomos de carbono. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también vamos a referirnos a clases de compuestos orgánicos. Coloco acá como subtítulo, clases de compuestos indicamos, orgánicos. Bueno, clases de compuestos orgánicos. Bien. Dentro de estas clases
vamos a tomar en cuenta principalmente a los hidrocarburos, ¿no? Entendiéndose que los hidrocarburos son compuestos que están representados precisamente por el hidrógeno y el carbono, ¿no es cierto? Decimos entonces de qué son los hidrocarburos, indicaremos. Son los hidrocarburos, ¿no? Pero estos hidrocarburos, acá como les decía, al indicar hidrocarburos simplemente significa de que estos elementos están compuestos, ¿no es cierto?, por hidrógeno, que es hidro, ¿no? Y precisamente carburo, que es el carbono, ¿no es cierto? Ahora bien, dentro de los hidrocarburos, haciendo ya esta clasificación, ¿no es cierto?, se clasifican en dos grandes grupos. Uno de ellos, por ejemplo, son los alifáticos, ¿no? Y en otro caso estamos hablando de los aromáticos, ¿no es cierto? Ahora bien, en este caso, al referirnos a los alifáticos, ¿no? También lo componen los siguientes elementos. Por ejemplo, alcanos, ¿no? Alquenos, alquinos, ¿no? Y también como una clasificación están los cíclicos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la clasificación que tienen, en este caso, los alifáticos, que es parte de los hidrocarburos. Ahora también en los aromáticos, ¿no es cierto?, interviene un elemento principal, que es el benceno. Lo vamos a ver más adelante, con más detalle, ¿no es cierto? Pero inicialmente nos va a interesar analizar estos elementos: los alcanos, alquenos, alquinos y los cíclicos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las fórmulas con las cuales funcionan, ¿no? Pero además también vamos a considerar otros elementos complementarios. Pero antes de analizar cada uno de estos elementos, alcanos, alquenos, alquinos y cíclicos, también vamos a referirnos en este caso a la nomenclatura que vamos a utilizar en química orgánica. Al hablar de nomenclatura, nos vamos a basar en una disposición, podemos decir, ¿no es cierto?, representada en este caso por las iniciales IUPAC, ¿no? Está en términos en inglés, pero traducido en este caso al castellano, significa Unión Internacional, unión, indicaremos, internacional, ¿no es cierto? Decimos de química pura y aplicada. De química pura y aplicada. De química pura y aplicada, ¿no es cierto? Les repito, este término está en inglés, pero traducido, o más bien son iniciales, en este caso, en inglés, si no me equivoco, International Union, acá, bueno, esta P, no me acuerdo, acá es Applicate Chemical, ¿verdad? Esta C, ¿no? Pero traducido al español es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Otras muchas fórmulas que vamos a ver más adelante se basan precisamente en esta disposición, digamos, ¿no? O este reglamento que se tiene para diferentes fórmulas dentro de la química orgánica, ¿no es cierto? Ahora sí, pero antes de analizar cada uno de estos elementos, decía, ¿no? Digamos, aplica prefijos
aplica, indicaremos prefijos que estoy refiriendo a esta institución, ¿no es cierto? A ver, de acuerdo al número, diremos, de acuerdo, indicaremos al número de carbonos, ¿no? De un determinado compuesto biológico, ¿no es cierto? Acá para indicarles de manera resumida, digamos así, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta los 10 primeros elementos precisamente de de estos prefijos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el met, ¿no es cierto? El met, el et, ¿no? El prop, ¿no es cierto? El but. Pero ¿por qué estos nombres del met, et, prop, but están de acuerdo al número, en este caso, de carbonos que tiene un compuesto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de este prefijo met, significa que tiene, diremos, en este caso, un átomo de carbono, ¿no? Aquí indicamos un átomo, diremos, de carbono, ¿no es cierto? Et tendrá 2, también átomos de carbono. Met et prop tendrá 3, también átomos de carbono, ¿no es cierto? El but 4, ¿verdad? Met et prop but, el tent, en este caso ya tendrá 5 átomos de carbono, ¿verdad? También en este caso utilizamos el prefijo ex, ¿no? En este caso ex, de 6 átomos de carbono, ¿no es cierto? Ex, en este caso el et, ¿no? Refiriéndonos a 7 átomos de carbono. Luego el oct, ¿no? Hablando de 8 átomos de carbono. Luego el non, ¿no? Interviene también acá este elemento, este prefijo más bien, el non, con 9, ¿no es cierto? Átomos de carbono. El dec, con 10, ¿no? O sea, acá estoy tomando en cuenta los 10 primeros prefijos, ¿no es cierto?, dentro de esta nomenclatura, ¿no? Definida por la IUPAC, ¿no es cierto?, para nombrar compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Obviamente aquí hay más elementos, ¿no? Un DEC, etcétera, ¿no es cierto? Hay con 11 carbonos, 12, 13, pero tienen ya también diferentes, en este caso, prefijos, ¿no es cierto? 20, 50, hasta 80, 85, 100. Pero no, tampoco vamos a complicarnos demasiado con tantos átomos de carbono, ¿no? Máximo, acá vamos a utilizar, por lo menos en las clases que vamos a tener, ¿no es cierto?, un máximo de 10, ¿no? Les repito, existe, pero más compuestos, ¿no es cierto?, con 11, 12, 13, 20, 25, más átomos de carbono, ¿no? Pero acá, les repito, nos quedamos solamente con 10, ¿no? Ahora sí, veremos ya estos elementos de los alcanos, alquenos, alquinos y también los cíclicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, voy a considerar, voy a colocar como subtítulo alcanos, ¿no es cierto? En la banda alcanos, en este caso, la fórmula que se utiliza es el CN H2N más 2. Esta es la fórmula que se toma para los alcanos. Estamos hablando de elementos acíclicos, ¿no es cierto? Significa eso de que no son cíclicos precisamente.
Pero además, en este caso, N adquiere el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea, solamente están conformados, indicaremos, ¿no es cierto?, por enlaces covalentes simples nada más, ¿no? Que indicamos enlaces covalentes, decimos simples, ¿no? Al hablar en este caso de los alcanos. Por ejemplo, sus estructuras son, digamos, sus estructuras, indicaremos, son. Tenemos el primer elemento del metano, el cual está compuesto por un carbono, ¿no es cierto?, y 4 hidrógenos, ¿no? Bueno, de esta forma. Esta estructura más bien así definida, se la representa, indicaremos, con el siguiente nombre, se llama metano, ¿no? Y la fórmula del metano está dada por carbono, precisamente hidrógeno 4. ¿No es cierto? Es decir, en este caso tenemos solamente un carbono, ¿verdad? Y tenemos 4 hidrógenos. Ahora, si nos basamos en esta formulita, si carbono es 1, acá está N1, si carbono en este caso 1, acá tenemos precisamente un carbono, sabemos que nos escribe, ¿no? Como N vale 1, 1 por 2, 2, más 2, 4, ¿no? Entonces, hidrógeno sería 4, aquí está 4. ¿Verdad? Por otro lado también, ¿qué pasa si colocamos ahora 2 átomos de carbono? Todo con enlace simple, ¿no? De esta forma. Entonces, cuando se tiene 2 carbonos, ¿qué pasa con los hidrógenos? Van a estar representados de esta forma, ¿no? Acá el hidrógeno, acá también hidrógeno, acá hidrógeno y acá hidrógeno y hidrógeno. ¿No es cierto? Entonces, tal como hemos indicado, cuando participan 2 átomos de carbono, fíjense, tenemos que utilizar el prefijo et. Ahora, si estamos hablando de alcanos, ¿no es cierto? En sacar esta estructura, recibe directamente el nombre de etano, ¿verdad? ¿Y cuál es su fórmula química? Directamente va a estar dada por carbono 2, hidrógeno 6. ¿De acuerdo? Tal como podemos observar acá en la estructura, precisamente existe 2 carbonos y existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. De ahí el nombre de etano. O también, si nos basamos en esta formulita, ¿verdad? Si N vale 2, ¿no? Acá está carbono 2, ¿no? Acá N2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Y acá está el 6, ¿no? Entonces, de esa forma, esta fórmula química se presenta al etano. Y esta es su estructura, ¿no? Representada precisamente con etano. Y así podemos ir nombrando, en este caso, utilizamos estos prefijos, propano, butano, pentano, hexano, heptano, etc. ¿No es cierto? Pues lo importante es tomar en cuenta la cantidad de átomos que participan precisamente en esos compuestos. ¿No es cierto? Acá tenemos entonces, mostrándolos directamente, también indicaremos, a ver, sin estructura, solamente con formulitas. Metano, etano, propano, ¿no? Donde es prefijo de 3 carbonos, ¿no es cierto? Entonces su fórmula en este caso será carbono 3, hidrógeno 8, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, del butano, ¿no? Del butano, por ejemplo, ¿cuál va a ser? But significa 4, ¿no ves? Entonces colocamos acá 4 carbonos, H10, ¿verdad? ¿Sí? Basándonos siempre en esta formulita. Si N vale 4, ¿no es cierto? Acá C4 estamos colocando, ¿verdad? Y en este caso, si N es 4, N, o C4 por 2, sabemos que es 8 más 2, 10. Acá está 10.
¿no? Y así, ¿no? Podemos continuar con otros elementos, por ejemplo, el pentano, ¿no? Pentano nos da a entender 5 átomos de carbono, y en este caso H12. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el hexano. A ver, ustedes ya pueden darse cuenta cuál es la fórmula química del hexano. Va a ser carbono 6, precisamente, hidrógeno 14. 14. Es así, ¿no? Para el heptano, octano, nonano, decano y otros elementos más que sí, ¿no? Estamos basándonos, les repito, en esta fórmula del alcano. Y así sucesivamente indicamos. Y así sucesivamente. Podemos ir nombrando más elementos. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar a la parte de los alquenos, ¿no? También se conocen estos compuestos. Indico radical alquílico. Bueno, entonces indico radical alquílico, ¿no? O también conocido como, digamos, o grupo alquilo. O grupo, indicamos, alquilo. ¿No es cierto? Radical alquílico o grupo alquilo. ¿De dónde surge este radical alquílico? Fíjense bien. Surge, decimos, de la siguiente consideración. Pierde un átomo de hidrógeno, indicamos, pierde, diremos, un átomo. Un átomo, indicamos, de hidrógeno, ¿no es cierto? Hidrógeno, diremos, a ver, de la molécula de un alcano, ¿no es cierto? Digamos acá, de la molécula, diremos, de un alcano, ¿no? Es decir, acá vamos a aclarar con algunos ejemplos para representar precisamente este radical alquílico, a ver, de la siguiente manera. A ver, pero antes hacer notar de que la fórmula que define este radical está representada como el menos Cn, ¿no es cierto? H2N más 1. Esta es la formulita que define un radical alquílico, ¿no? Ahora sí, representamos con algunos ejemplos, ¿no? Ahora vamos a partir del elemento metano. Recordemos de que el metano está dada con el CH4. Ya hemos indicado su estructura, ¿no es cierto?, del metano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando pierde un hidrógeno, el metano? Decimos acá menos un hidrógeno, ¿no? Entonces, cuando pierde un hidrógeno, acá está la formulita, el CH4 se convierte directamente en menos CH3. ¿Verdad? Acá estamos quitando un hidrógeno, ¿no es cierto? Y en vez de CH4 escribimos CH3, pero según esta formulita y según la nomenclatura IUPAC que les he indicado, acá se coloca con un signo menos, o una línea adelante, ¿no es cierto? Un signo menos adelante, perdón. ¿No? Entonces, este compuesto escrito de esta forma se lo conoce nada más que con el radical metilo. ¿Verdad? Ahora, si acá nos basamos en el etano, recordemos de que el etano está dado con el C2H6, ¿no es cierto? Y si los estamos un hidrógeno, ¿verdad? Dejamos tener menos el C2H5, ¿no es cierto? Entonces, esta formulita, en este caso, es conocido como el radical etilo. ¿Verdad?
¿no es cierto? Les repito, este radical alquílico surge simplemente desde estar un hidrógeno, en este caso indicamos a un alcano o a una molécula de alcano precisamente. A ver, veremos qué es lo que pasa con el propano, ¿no? El propano se podemos estar dada con el C3H8. Ahora, igual, si estamos menos un hidrógeno, es cierto, acá vamos a tener C3H7, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, este radical es conocido como propilo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos utilizar en este caso al butano, al pentano, al hexano, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, indicaremos así, diremos sucesivamente. ¿No es cierto? De esa forma, les repito, se representa en este caso un radical alquílico o grupo alquilo. ¿Verdad? Ahora sí, pasamos a la parte de alquenos, ¿no? ¿Qué pasa con alquenos? Con alquenos en este caso vamos a basarnos en una formulita, ¿no? Donde acá se representa con el CnH2,2N. ¿No es cierto? Estamos hablando también de compuestos acíclicos. Indicaremos compuestos acíclicos. Ahora, esta N, en este caso, alquenos, adquiere los valores ya de 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y aparte de 2, ¿no? Ya no es de 1 como en el caso de los alcanos. ¿No es cierto? Pero además, si hablamos de alquenos, decimos de que contiene un enlace, diremos, un enlace doble, ¿no? Obviamente de carbonos. Es decir, acá tenemos carbono y entre ellos existe un enlace doble. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma vamos a ir refiriéndonos a este tipo de compuesto. Ahora, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es de que desde el buteno, les indico, se ubica como un número. Decimos, se ubica con un número, indicamos siguiendo siempre la nomenclatura IUPAC, ¿no es cierto? Con un número de carbono, decimos dónde está el doble enlace. ¿Dónde indicamos está el doble enlace? ¿No? Bien, jóvenes, como el tiempo se va cumpliendo, vamos a hacer un breve descanso de unos 10 minutos, ¿no? Entonces vamos a continuar. Se van a conectar al mismo enlace, ¿de acuerdo? Entonces continuamos y luego vamos a hacer más ejemplos y también vamos a ver la parte de alquilos. Bien, jóvenes, permiso por unos instantes.